Y amén. Dale un aplauso al Señor bien fuerte. Puede tomar su lugar. Dios les bendiga a todos en esta ya tarde, mediodía. Y bueno, es una bendición muy grande poder estar hoy acá en mi casa. Como el pastor Eduardo nos lo acaba de decir, esta es tu casa, pastor, gracias. Sin embargo, anoche le decía, pastor, no es igual llegar a cantar. Estoy acostumbrado, digamos, un poquito más a cantar, pero no a predicar. Pero siempre hay una primera vez, así que ya usted se podrá dar cuenta que estamos en victoria. Pero mi nombre es Juan León, para los que todavía no me conocen, mi nombre es Juan León y estoy pastoreando acá mismo en Maracaibo, en la iglesia Manantial de Vida, ubicada en el sector Amparo, un punto de referencia conocido por todos los zulianos, el Angelito de Corpolec. Estamos cerquita de allí y tenemos un buen tiempo pastoreando junto a mi papá, pastor anterior que recientemente se unió a la presencia de Dios con otros sacerdotes y hombres de Dios, y pues estamos sirviéndole a él, al Señor, allí en ese lugar. Así que si quiere ir a formar una iglesia en Amparo, ya sabe que tiene que pedirme permiso. No, mentira, echando broma. Pero estamos allí para la gloria de Dios, trabajando mi esposa y yo junto a mi mamá, que todavía tiene propósito con el Señor aquí, y mis hermanos también. Todos estamos en el ministerio y bueno, es una bendición tremenda. Y tengo la bendición de poder compartirles en esta hora un mensaje de parte de Dios. Estoy aquí para darle un mensaje de parte del Señor, ni de nadie más. En el libro de Ageo capítulo 1, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Ageo capítulo 1 y vamos a leer unos cuantos versículos. Ageo, un profeta de Dios, en el capítulo 1, verso número 1 en adelante, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Verso número 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de edificar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa, diga conmigo, y esta casa, ¿cómo estaba esa casa? Estaba desierta la casa de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Voy a detenerme acá un momento y a manera de introducción quiero decirles que el Señor, tanto en este pasaje como en el libro de Esdras capítulo 4, que tiene una relación muy tremenda, es realmente el mismo escenario. Vemos primero el llamado del Señor hacia su pueblo. Y para que usted le coloque título a este mensaje, lo hemos llamado Manos a la Obra. ¿Cómo se llama el mensaje? Manos a la obra. Es decir, es tiempo de trabajar. Es tiempo de avanzar, es tiempo de crecer. Y vemos que en el versículo número 2, el pueblo tenía ya una manera de hablar. Dice el versículo que el pueblo decía: no es el tiempo de ir a la casa de Dios, de edificar el templo, todavía no es el momento. Ellos decían, tenían esa forma de hablar, digamos, tal vez tan incrédula o quizás tan desubicada, en donde ellos se decían y se daban como que no es el lujo, sino se jactaban de decir: no es el tiempo de edificar.
es momento de otra cosa. Vamos a perder el tiempo allí, vamos más bien a hacer otra cosa. No es el momento de edificar. Pero luego vemos que, o encontramos allí que en su manera de pensar, nada estaba alineado con la voluntad de Dios. En su manera de hablar no expresaba el sentir que había en el corazón de Dios, sino que había el sentir en ellos. Lo que en ellos había en su corazón. Y ellos estaban tan distraídos que lo único que decían era: vamos a hacer otra cosa, no es el tiempo de edificar. Pero luego saltamos y en el verso número 8, disculpe que yo me salte algunos versículos, pero quiero llegar directo al punto. En versos 7 y 8 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor le dice: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Vemos el llamado del Señor. Ahora, el tiempo realmente es para que tú edifiques en la casa. Ahora, ellos decían, tenían unas casas artesonadas. Ellos tenían unas casas muy arregladas. Y para hacerles un paréntesis, cuando hablamos de casas artesonadas, no estamos hablando solamente hoy en día, no es una casa literal, sino que es tu corazón, es mi corazón. Él mora en mi vida y mi casa le pertenece al Señor, mi vida le pertenece a Dios. Y ellos estaban diciendo esto tan tremendo. Decían, no es el momento de edificar la casa, no es momento de dedicarle tiempo a la casa de Dios. Piense por un momento que usted está pasando por una situación y usted diga, no me voy a dedicar a esa situación, después me encargo de eso. ¿Qué va a pasar en mi vida? Obviamente eso quedará atrás, se va a perder, se va a terminar de deteriorar. Dígame si es la salud, no, después me encargo, después compro, después voy al médico. Amén, esta es la sangre de Cristo. Pero cuando se trata de mi vida, oye, corremos al Señor. Señor, te necesito. Necesito tu presencia en mi vida. Pero ellos, ¿qué decían? No es el momento. No es el momento. ¿Qué son las casas artesonadas? Las casas artesonadas eran realmente las casas de ellos. Pero para ti y para mí hoy representa esa vieja naturaleza de pecados a la que le dedicamos muchas veces más tiempo, a la que quizás nos enfocamos muchas veces más a diario. Yo sé que eso de pronto no pasa aquí, pasará en otro lugar, pero yo me pongo a pensar a veces y yo digo, Señor, ¿cuándo me va a llamar un discípulo para preguntarme, pastor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y nadie me llama. Pasan semanas y nadie me llama. Y le digo, Señor, pero yo sé que ellos te buscan a ti para preguntarte y para buscar tu presencia y para buscar tu dirección. Y yo me quedo esperando, pero yo digo, Señor, obra tú, glorifícate en ellos. Algo parecido a lo que estamos viendo acá. Esta gente no se estaba enfocando en la casa del Señor. Ahora, esas casas artesonadas representan también los deseos que son temporales, los deseos que son naturales, los deseos de este tiempo. ¿A qué le estamos dedicando más el tiempo? Quizá le damos más complacencia a lo que mis deseos humanos les gusta. ¿Sí o no? Le dedicamos más tiempo al que yo necesito, a que yo quiero, a que esto es lo que yo siento. Y no le preguntamos, Dios, Señor, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres? Cuando hay una obra en nuestra vida, o mejor dicho, desde el principio el Señor levantó una obra en tu vida, la comenzó en nosotros. Y dice la Biblia que el que empezó la buena obra la va a terminar. Amén. Entonces, si esa obra inició, ¿por qué se detuvo? ¿Qué es lo que detuvo la obra de Dios en mi vida? ¿Qué está deteniendo la obra de Dios en ti? Es una pregunta que surge acerca de esto. ¿Qué detuvo la obra de Dios para que Dios tuviera que volver a llamar al pueblo a reedificar, a que volvieran a recuperar sus fuerzas y volver a trabajar? ¿Qué es lo que pasó? En primer lugar, cuando identificamos
las causas de por qué la obra de Dios muchas veces se detiene en nuestra vida, vemos lo primero es el descuido de las prioridades. Descuidamos el orden de prioridades que debemos tener. ¿Y quién es el primer lugar? ¿O quién debe estar en el primer lugar de mi vida? Es el Señor. Él representa todo en mi vida. Él debe gobernar todo en mi vida. Todo depende de Él. Pero muchas veces en el descuido de prioridades, como ellos habían dejado esas prioridades, habían dejado a Dios de lado en un segundo plano, lo sacaron inclusive hasta de su vida. Ellos pensaban que con una vez al año ir al templo y llevar una ofrenda, un sacrificio, ya era suficiente. Pero se trataba de algo mucho más profundo. Dios lo representa todo en tu vida, lo representa todo en mi vida. Tú y yo estamos aquí es porque Él lo decidió. Es porque a Él le plació en su misericordia tan grande en que tú estuvieses hoy aquí escuchando este mensaje. Y entonces, por eso yo debo ordenar mis prioridades, porque todo lo que acontece bien, depende de Él. Y también hay decisiones que hemos tomado. Ellos decidieron. El Señor, si algo no nos ha quitado, es la libertad de que tú decidas, tu libre albedrío. Tú puedes decidir. Nadie te lo impide, nadie lo impone. Nadie te obliga a que hagas algo que tú no quieres hacer. Pero la palabra de Dios cuando me confronta y digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy caminando? ¿Hacia dónde estoy yendo? Esta palabra me hace recordar que tengo una familia muy hermosa. Y si yo no estoy enfocado en la palabra de Dios, en el orden de las prioridades, ¿hacia dónde van a caminar ellos? Ellos van a caminar hacia el mismo lugar en donde su papá, su sacerdote, está caminando. Tengo un hijo de 18 años, muy especial, un hombre de Dios. Estás trabajando en el ministerio. Pero déjeme decirle, no es fácil enfocar a un hijo en la obra de Dios. Pero cuando tus prioridades y tienes a Dios en primer lugar, claro está que el respaldo de Dios no te va a fallar. Vemos en el libro de Deuteronomio, el Señor le dio una orden al pueblo de Israel en este entonces. Le dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es mi prioridad, amar al Señor. Él lo estableció para que tú y yo camináramos en pro de ese mandamiento. Ese es el camino que Dios marca para que tú establezcas tus prioridades, para que nosotros podamos establecerlo de manera ordenadamente. Porque el desorden en nuestra vida, ¿a qué donde nos lleva? Nos lleva simplemente al vacío. Nos lleva hacia el final de nuestras vidas. Trae un desorden tremendo. Trae un caos a nuestra vida. Y sabe que en medio del caos es difícil que la voluntad de Dios se manifieste. Cuando hay caos en mi vida es difícil ver todo ordenado. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde voy a empezar a ordenar esto? ¿Qué es lo primero que tengo que buscar? Busca la presencia de Dios. Lo primero que debo hacer es buscar su presencia. Todo lo que tú vayas a hacer va a ser marcado cuando tú enfoques tu mirada en el Señor. Todas tus necesidades, todo lo que tú veas que te hace falta, búscalo en la presencia de Dios. En segundo lugar, este pueblo se había conformado. Había desánimo en su vida. Había un conformismo, sembrado en ellos. El enemigo les había sembrado a ellos ese conformismo en su corazón. Y en Romanos capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo escribió diciendo, no os conforméis a este siglo, sino que seas transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos amamos la voluntad de Dios agradable y perfecta, pero no queremos sujetarnos a ella. Nuestra carne lucha cuando alguien nos dice tienes que hacer esto porque es la voluntad de otra persona. Pero aquí estamos hablando de la voluntad suprema que viene de Dios. Y por eso es agradable y perfecta, es buena. Porque quizás aunque no me guste hacerlo, al final yo voy a tener la victoria. Lo otro que tenía este pueblo, el pueblo de Israel, era falta de compromiso.
El compromiso de ellos estaba más en sus planes, en sus metas, en sus proyectos, que en el plan y el proyecto de Dios. Y muchas veces nosotros también queremos hacer nuestra voluntad. ¿Y dónde queda la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Allí debe estar mi compromiso. En cuarto lugar, ellos estaban engañados, claro está. Habían engaños en su vida. Vemos que fueron engañados de una manera tan sutil, algo así como cuando la serpiente engañó a Eva y diciéndole: con que Dios te dijo, con que Dios te ha dicho. Algo parecido. Ellos estaban engañados de esta manera. Fueron totalmente cegados en su entendimiento. Ellos fueron perturbados en su visión. Y por eso hablaban de esta manera. Tenían pensamientos incorrectos, desenfocados totalmente del propósito. Cuando alguien habla de esta manera: no, hoy no es tiempo de ir a la iglesia, hoy no es tiempo de ir a hacer la célula. Esa es una persona que está desenfocada del propósito de Dios. ¿Amén o no amén? Porque cuando Dios te escoge es porque te está haciendo un llamado también. ¿Para qué? No solamente para que tú seas lleno del Espíritu Santo, sino para que esa unción tú la lleves también a los demás. Y vemos estas 5 cosas, digamos estas 5 causas que fue las que llevaron al pueblo de Israel a esta situación. Y cuando nosotros tomamos decisiones, tenemos que entender que en esas decisiones vamos a tener un resultado. Vamos a tener un resultado. ¿Qué resultados esperas tener cuando decides algo? Todos queremos tener un resultado positivo, mejor. ¿Amén o no amén? El emprendedor, el empresario quiere y planifica: bueno, voy a ¿cómo se llama? A invertir en este negocio, voy a trazarme esta meta, esta es la cantidad y quiero ganar esto. Pero si no lo pones en los planes de Dios, si tus propósitos, si los planes que tú tienes no lo pones en la voluntad de Dios, ¿cómo quieres que se manifieste lo bueno, agradable y perfecto que hay en el Señor? Entonces, cuando decidimos, tenemos un resultado. ¿Qué resultado tuvo el pueblo de Israel? La presencia de Dios se ausentó de sus vidas. La presencia, el respaldo de Dios no estaba con ellos. En el versículo número 11 del libro de Ageo, capítulo 1 que estamos leyendo, dice que llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre todas las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. El respaldo de Dios en todas las áreas de tu vida se había ausentado. Vino la escasez, vino la sequía, les faltó la cosecha y por supuesto estuvieron estancados. Son consecuencias que cuando nosotros tomamos una decisión fuera de la voluntad de Dios, van a suceder. Pero yo no estoy aquí para decirle a usted lo malo, sino lo bueno que hay en Dios. Esto que está aquí es una advertencia para nosotros. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos hoy de una vez y por todas que la voluntad mía tengo que someterla a la voluntad de Dios. Que mis pensamientos tengo que llevarlos filtradamente con el pensamiento de Cristo. Si Jesús estuviera en mi lugar pasando por esta situación, ¿qué decidiría Él? ¿Qué buscaría Él? Eso es mi pensar. Allí es donde el Señor me lleva. A que yo tengo que hacer la voluntad del Señor. Porque si yo tomo mis decisiones sin buscar su presencia, entonces tengo que acarrear con las consecuencias. Entonces vemos acá en estas 2 primeras cosas. Hay causas y hay consecuencias. Nada sucede en vano, todo sucede por una raíz. Hay algo que sucedió y por eso caímos en estos resultados. Por eso de pronto no se dio lo que yo quería, pero tampoco se trata de lo que yo quiero, se trata de la voluntad de Dios.
Sí, Dios quiere darte lo que hay en tu corazón, los deseos que están en ti. Sí, pero te va a probar en primer lugar. Va a filtrar tu vida en primer lugar. Y te va a preparar para que tú recibas lo grande. En el nombre de Jesús. Entonces, por eso yo tengo que tomar mis decisiones correctas. En una ocasión, recuerdo hace unos años atrás, ya estaba de pastor en la iglesia, pero no era el pastor principal. Y el Señor me da la oportunidad de poder ejercer el ministerio. Pero ya ahora no era en un plano inferior, sino al lado del sacerdote que teníamos en ese entonces, de mi papá. Llegó el llamado de Dios, me dio la oportunidad. ¿Sabe qué le dije yo ese día al Señor? Cuando me recibí la llamada, yo le dije, amén, la voy a aprovechar. Me voy a detener aquí porque el testimonio no termina acá. Voy a empezar con esa oportunidad que el Señor me dio. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que te ofrece una oportunidad nueva. Y cuando Dios te da ese privilegio, oye, yo lo aprovecharía al 100%. Yo no sé si de pronto aquí habrá alguien y tú de pronto un accidente y estás aquí hoy, de pronto estuviste entre la vida y la muerte y Dios te dio una oportunidad. Te digo, aprovéchala. Aprovéchala. Porque no hay nada mejor que una oportunidad dada por Dios. El pueblo de Israel, o mejor dicho, la tribu de Judá y de Benjamín en esta ocasión, ellos estaban teniendo ahora una oportunidad. Voy a retroceder unos versículos. En el versículo número 7 de Ageo capítulo 1, el Señor Jehová de los ejércitos les dijo, meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre tu manera de caminar y tu manera de pensar. Verso 8 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cuál es la oportunidad que Dios les está dando a ellos? Cuando le dice subid al monte, les está diciendo, te doy la oportunidad de reconciliarte conmigo, de que restaures tu altar conmigo. Porque no se trataba solamente de estar en la iglesia, de estar en el templo, sino que había una relación que se había roto. Había una relación que se había destruido entre el pueblo y el Señor. Y nosotros muchas veces hemos estado en esta misma condición. Hemos colocado al Señor de un lado y la relación queda en el olvido y se nos pasa por alto que tenemos que subir al monte, que tenemos que ir a su presencia. Muchas veces le he enseñado allá a la iglesia, oye, mire, no salgas de tu casa si no buscas la dirección de Dios. No salgas de tu casa si no oras a Dios. No salgas a trabajar si no llevas la palabra de Dios en tu corazón. Llega tarde si quieres al trabajo. Que el jefe te regañe, no importa, pero tienes la palabra de Dios. Tienes la dirección de Dios. Y entonces nosotros, hoy en día el Señor nos da esa nueva oportunidad de que tengamos una restauración en el altar de Dios. En ese altar secreto, en ese lugar íntimo en donde el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Porque restaurar el altar en el subir al monte, el Señor allí te da la oportunidad de que tú puedas corregir todo quizás el desorden que podamos tener en nuestra vida. Sea en tu familia, sea en tus finanzas, sea en tu trabajo, en el área que tú tengas, sea en el área emocional. El Señor quiere darte la oportunidad que tú corrijas eso que está desordenado en la presencia del Señor. Cuando les dice al pueblo traigan madera, se estaba diciendo pon la cruz en el centro. El sacrificio de Jesús en la cruz es lo más importante que tú y yo tenemos. Es el recurso más grande. Ahí está la conquista de todos los que creen en el Señor. Le dice traigan madera, es que Él quiere darte esos recursos que tiene la cruz. Él quita tu vieja naturaleza y te da una nueva. Él llevó tu enfermedad para darte sanidad.
Él se llevó tu maldición para darte bendición. Esos recursos Dios te los quiere dar a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Muchas veces pensamos en recursos de otra manera, pero el recurso de la cruz, la sangre de Jesús, lo representa todo. Allí está tu conquista, allí está mi conquista, en la sangre de Jesús. Poner la cruz en el centro es porque Él te quiere dar todo ese recurso tan especial hoy a ti y darte todas esas bendiciones tremendas que vienen con ellas. Y lo tercero, les dice, reedifiquen la casa. Continúen el trabajo. Y les dice, cuando les dice reedificar la casa, es que hagas la obra de Dios. Que no te preocupes, porque Dios dará todo lo que tú necesitas. A veces pensamos, eso pasa mucho en Manantial de Vida, yo sé que aquí no pasa. Y los líderes se preocupan, pastor, pero Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Es tanto el trabajo. Es tanta la demanda, el dinero no me alcanza, los pies me duelen, estoy cansado, hay calor, hay sol, hay frío. Aquí en Maracaibo no hay frío, pero... Y entonces se empiezan a planificar. Yo digo, miren, no se preocupen, si Dios te llamó es porque Él te lo va a proveer todo. Cuando el Señor te llama a reedificar, no se trata de los recursos que yo pueda tener, porque Él me llama para darme los recursos que vienen de Él. Los recursos que vienen de su presencia. Efesios 1:3 dice que Él te ha bendecido en los lugares celestiales. Entonces, ¿de dónde viene el recurso? Viene del cielo. Viene de Él para ti y para mí. Y Dios, les decía que es un Dios de oportunidades, que Él te da una oportunidad. No es simplemente para que vuelvas a lo mismo, sino para que lo hagas diferente, hagas mejor y que agrades a Él. Que cuando Él te da la oportunidad es para que tú hagas su voluntad y mueras a la tuya. Porque morir a mi voluntad es decirle, Señor, yo solamente estoy para servirte a ti. El día que me llames, a la hora que tú me llames. El día miércoles, mi esposa me dice, días antes, mi amor, vamos a mover el encuentro de las mujeres. Esta semana tuvimos martes, miércoles y jueves. Encuentro los 3 días. Y el día miércoles tocaba el encuentro de las mujeres. Y yo le dije, no lo vas a mover. Ese día se tiene que cumplir el propósito de Dios. Ya la universidad de la vida está avanzada. Y no vamos a detener la obra de Dios. ¿Sabe por qué quería detener el encuentro y cambiarlo de fecha? Mi amor, porque te tenemos que celebrar el cumpleaños. Y yo le dije, ¿por mi cumpleaños vas a detener la obra de Dios? No, no lo vamos a hacer. Lo digo para glorificar el nombre del Señor. Yo le dije, Señor, si tú pusiste ese día se tiene que hacer tu voluntad. Ese día, otro día lo celebramos. Al otro día me llevaron a una cena y entonces había una promoción allí en donde lo del cumpleañero era exonerado. Y yo le digo, mi amor, yo cumplí año ayer, no hoy. Y si me piden la cédula, tranquilo, no te van a decir nada. ¿Sabe qué pasó? Fui a pagar la cuenta y me pidieron la cédula. Y yo, Dios mío, Señor, la sangre de Cristo, toma el control, Señor. Pero ¿sabe qué pasó? El Señor hizo el milagro. El Señor hizo el milagro. Todo porque cuando nosotros morimos a nuestra voluntad, cuando nosotros morimos a lo que queremos, pensamos, el Señor te va a respaldar. El Señor te va a premiar. Esto quizás es algo tan sencillo, algo tan insignificante, pero piénsalo por un momento, que algo grande Dios tiene preparado para ti y que cuando tú mueras a tu voluntad, eso se te va a dar. Eso te va a ser concedido porque has hecho la voluntad de Dios. No te detuviste ni fuiste un obstáculo para detener la obra de Dios. Trabajamos fuertemente muchas veces en tener las casas artesonadas, como lo dice la palabra en Ageo. Trabajamos en esas casas, en tener todo el privilegio, en tener todo saciado en nuestra vida, estar bien chévere en donde tú quieras estar, con todas tus comodidades. Pero se trata
de que mi interés debe estar es en la casa de Dios. Mi vida es la casa de Dios y la tengo olvidada. No puede ser. Tengo que dedicarle el tiempo a la casa del Señor, porque tú y yo somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y mientras la vieja naturaleza sigue haciendo de la suya en nosotros, el Espíritu Santo sigue esperando que tú le des entrada a Él, que saques lo que no le agrada a Él, para que Él pueda entrar en tu corazón y permanecer y establecer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en este pasaje, me impacta mucho porque Él todo lo quiere hacer es para Él ser glorificado. Tu vida y la mía tienen que ser para glorificar a Dios. Tienen que ser para honrarlo a Él y a nadie más. Necesitamos que Él crezca en nosotros y que nosotros nos hagamos más chiquitos. Menguemos, como decía el apóstol Juan. Menguemos para que Él se levante en nuestra vida. Decía Juan el Bautista, yo no soy digno de desatar el calzado. Así tú y yo tenemos que darle nuestra vida a Jesús. Dedicarle todo a Él para que Él sea glorificado. Pero tengo que hacer la voluntad de Dios. Les decía que cuando Dios te llama es porque Él quiere darte los recursos. Este pueblo se dedicó nuevamente a reedificar la casa. Ellos se levantaron a reedificar la casa. Ya lo vamos a leer. Y cuando Dios te llama, te va a dar los recursos. Esos recursos que Dios te da son para hacer la obra de Dios. No son para complacer nuestras vidas ni nuestros deseos, sino para hacer la obra de Dios. En el versículo 12 de Ageo capítulo 1 dice que oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Dice que oyó la voz de Dios, oyó la palabra de Dios. Y dice que el profeta y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. El primer recurso que Dios te da es la palabra. El primer recurso que tú y yo necesitamos es la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra te abrirá caminos. La palabra va a edificar tu vida. La palabra de Dios te va a sanar. La palabra de Dios te va a liberar. Cuando tienes la palabra de Dios, dice el Salmo 119, verso 105, ella será la lámpara para guiarte en el camino. Entonces el primer recurso es la palabra de Dios para que tengas consuelo y tengas la dirección de Dios, tengas la guía de Dios. Cuando el Señor me llamó, estaba en la tercera empresa que yo trabajé aquí en Maracaibo. Era la tercera empresa que yo tocaba, en donde yo tuve la oportunidad de tener un ingreso para llevar a mi casa. Y el Señor me llamó un domingo en la tarde. Recibí la llamada, era mi papá. Yo, necesita algo, quiere algo. Y él me dice, hijo, necesito que renuncies ya. Necesito que renuncies ya. Y yo, pero ¿por qué? Ya va, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Tienes que venirte, dejar ese trabajo. Te voy a dejar como pastor aquí en la iglesia, pero ya no quiero que trabajes para nadie. Por mi mente empezó a pasar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cuánto? ¿Y de dónde voy a tener yo un ingreso? ¿Qué voy a hacer para llevar el sustento a mi casa? Si él está de pastor principal. Él esa semana se iba a una convención en Bogotá, en enero, fue en enero. Y él se iba para la convención en Bogotá y me dice, yo me voy para la convención. Yo sé que ya tú eres pastor asociado, estás aquí conmigo, pero necesito que sea ahora al 100%. Me voy a ir y te voy a dejar a ti como el pastor principal mientras voy y vengo. Pero es para siempre, ya es definitivo. Dice, habla con la jefa ahorita mismo, si la tienes ahí, renuncia y a lo que termine tu jornada hoy, te me vienes para la casa. A lo que terminó la jornada le dije a mi jefa,
Efa, el Señor me llamó. ¿Cuál Señor? Me dice. Dios, me llamó Dios. Él me llamó y me dijo que renunciara hoy. Voy a renunciar. Hasta hoy trabajo. Hasta ese día trabajé. Hasta ese día le dediqué años de mi vida al mundo. Y empezó una nueva vida. Ahora algo que no era totalmente nuevo para mí. Había visto milagros del Señor, sí, muchos milagros de Dios, pero los que venían ahora eran diferentes. Cuando al otro día, eso fue un domingo, y el lunes empecé yo a trabajar. Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Cómo voy a hacer? Y el Señor me da la palabra en el Salmo 145. Yo abro mi mano y voy a derramar las bendiciones sobre aquellos que creen. En el versículo 16. Y ese versículo el Señor a mí me lo entregó, me lo dio. Yo dije, Señor, si tú me llamaste, entonces yo voy a recibir todo lo que venga de tu mano. Y empecé a escuchar un sonido que yo nunca había escuchado antes de esa manera. Empezó a sonar algo que sonaba así. Pastor, estás en tu casa. Mira, aquí te traigo esta bendición de parte de Dios. Aquí te traigo esta abundancia. Aquí te voy enviando esto. Era el Señor respondiendo y cumpliendo el propósito. La palabra que él había dicho. Yo te voy a sostener, yo te voy a cuidar. Cuando nosotros decidimos escuchar a la voz de Dios, que Él te llama y te dice, mira, tienes que hacerlo, hazlo de una vez. No esperes para otro día. No esperes a que otro venga a quitarte el lugar que Dios te está dando en la oportunidad. Porque entonces cuando tú decides servirle a Dios, entonces Él te va a respaldar. Cuando tú decides edificar la casa de Dios en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu esposa, en el altar familiar, Dios va a respaldar tu oración. Como sacerdote de la casa tengo esa responsabilidad de enseñarle a mis hijos a tener fe en el Dios verdadero, para que cuando ellos sean grandes no sean engañados de esta manera, no sean confundidos de esta manera. Hoy en día estamos viviendo en un momento donde hoy los jóvenes están siendo influenciados, hasta nosotros mismos los adultos estamos siendo influenciados de una manera tan descarada por el enemigo. Él de frente te está ofreciendo los placeres. Él sin vergüenza está ofreciéndote a ti, a tus hijos, a tus generaciones, la perdición. ¿Y qué vamos a esperar nosotros si Dios ya está dando su palabra? Si Dios te está dando la palabra, úsala, declárala. El segundo recurso fue el temor de Dios. Puso su temor en ellos para que respetaran y obedecieran la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 20, verso 20, dice que Moisés le respondió al pueblo y le dijo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que no le falles a Dios. Y el tercer recurso que Dios te da, en el verso 13 de Ageo capítulo 1, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, te dice el Señor. Dios está contigo, iglesia MCI Maracaibo Norte. Dios siempre ha estado contigo, y Él no te va a dejar desamparado, no te va a dejar solo ni sola. Yo he podido ver la mano de Dios a lo largo de estos años, y todos los días he intentado no fallarle a Dios, porque no le voy a decir mentira. Siempre le hemos fallado a Dios, pero he intentado decirle: Señor, que delante de mí esté ese temor tuyo, y que cuando algo quiera suceder, yo pueda, Señor, siempre declarar que tú estás conmigo, que nada me va a faltar, y no fallarte con mis palabras de incredulidad. En el verso 14 dice que Jehová despertó el espíritu de Zorobabel. El Señor va a despertar tu espíritu. Hoy ha estado despierto, quizás es tu cuerpo y tu alma,
pero tu espíritu va a ser despertado para que puedas oír la voz de Dios clara y fuerte, para que puedas escuchar su voz, para que puedas ver la dirección de Dios. Despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, pero también despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el de todo el pueblo fue despertado también. Porque cuando uno se levanta, todos se van a despertar. El Señor va a despertar el espíritu de tus hijos en la casa. El Señor va a despertar el espíritu de tu esposo. Si tu esposo no está aquí, hoy el Señor puede despertar el espíritu de tu esposo para que escuche la voz de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Esos son los recursos. Dios te da a ti ese recurso importante. Cuando Él despierta el espíritu en tu vida, viene el esfuerzo y viene el ánimo. Algo que me ha pasado en varias ocasiones. He diferenciado en ciertos momentos con mi esposa, y cuando eso pasa, que tenemos una diferencia, yo me siento tan desubicado, yo me siento tan descolocado, y digo, ¿y ahora qué hago? Yo necesitaba consultarle a ella, y si le llego se va a poner brava. ¿Y sabe qué tengo que hacer? Mi amor, perdóname. Perdóname. Si usted me pregunta quién de los dos da el brazo a torcer más rápido, yo le digo ella. Ella es muy sencilla conmigo y ella me perdona y le dice, mi amor, tranquilo. Ella es muy especial, ella tiene un corazón de Dios. Si alguien es más duro en la casa soy yo, que le cuesta ir a pedirle perdón. Y él me dice, tenés que hablar con tu hijo, enséñale a tus hijos, siéntate con ellos. Pierdo como que el ánimo y la fuerza. Dios mío, necesitaba hacer eso, pero sin ella no lo puedo hacer, porque ella es la ayuda que Dios me dio, y ella tiene también la voz de Dios. Hace unas semanas atrás conversaba con el pastor Edward y me decía, pastor, tienes dos oídos, uno para escuchar la voz de Dios y otra la de tu esposa. No puedo ignorarlo. Y cuando sucede la restauración, me siento el hombre más fuerte del mundo. Ahora sí tengo el respaldo de Dios y tengo el respaldo de mi esposa. Ahora sí lo voy a lograr. Ahora sí lo voy a hacer. Termino con esto. Hay algo tan especial en esta enseñanza, y es el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? En el versículo 7 del capítulo 2 de Ageo, dice el Espíritu Santo de Dios, capítulo 2, verso 7: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Que Él quiere llenar de gloria tu casa, quiere llenar de gloria tu vida, quiere llenar de gloria a tus hijos, quiere llenar de gloria a tu empresa, quiere llenar de gloria todo lo que tienes. Él quiere llenarlo todo, quiere saturarlo de una manera tremenda. Luego dice el verso 8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Lo que el Espíritu quiere darte es gloria. La gloria de Dios quiere que tú la recibas, que esté en tu vida, que puedas verla mañana, tarde y noche, reflejada en tus hijos, reflejada en tus generaciones, reflejada en tu cónyuge. El Señor quiere manifestar su gloria. El Señor quiere llenar de gloria tu casa, y que sea mayor que los milagros que has visto antes. A partir de hoy el Señor los quiere hacer en tu vida. Lo que nadie ha visto, a partir de hoy el Señor lo quiere hacer. Pero tienes que alinearte a la voluntad del Señor. Y vendrá la paz. Dice, y daré paz.
Te dice el Señor, te daré la paz que tanto has estado buscando. Eso está en la presencia de Dios. No sé si puedes ponerte de pie para que oremos. Cierro con este versículo en Ageo capítulo 2, verso 19. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Pero más desde este día, te dice el Señor, te voy a bendecir. Más desde este día te voy a bendecir. Eso es lo que el Espíritu Santo te dice. Allí con tus manos levantadas, busca la presencia del Señor y dile: Espíritu Santo, ¿qué tienes para mí? ¿Qué dice tu Espíritu Santo? Y si puedes, comienza desde cero y dile: Señor, perdóname porque te había fallado. Señor, perdóname porque había dejado a un lado mi relación contigo. Había dejado a un lado mi relación, Señor. Lo importante que es estar contigo, Señor, lo había despreciado, Señor. Y dile: Dios, perdóname, Señor. Perdóname por fallarte a la hora de buscarte. Cuando me has llamado, Señor, no te había contestado, no había respondido. Dile: Señor, perdóname. Y por esa falta, Señor, por esos errores, han habido consecuencias. Muchas cosas han sucedido en mi vida. He tenido resultados que no me han gustado, Señor, pero han sido por mis decisiones. Pero hoy vuelvo a ti, Señor. Yo hoy vuelvo a tu presencia, vuelvo a tus brazos. Hoy vuelvo, Señor, a verte a ti, oh Dios. Vuelvo a ese primer amor, como cuando lo hacía antes. Hoy con más fuerza, Señor, vuelvo a ti, Dios. Clama al Señor allí donde estás y dile: Señor, yo quiero volver a ti. Quiero volver a la cruz, Señor. Hoy vuelvo a la cruz, al sacrificio que tú hiciste por mí, Señor. Esa sangre derramada en la cruz representa mi conquista, Señor.